¿Qué onda, banda? Bienvenidos de nuevo. Seguimos con el resumen de esta historia, y la neta se está poniendo cada vez más intensa. Vámonos directo con lo que sigue. Rimuru buscaba una salida desesperadamente. No tenía ni una sola idea. Su mente estaba completamente en blanco. Entonces, en un último intento, le preguntó de golpe a Milim si el dragón tenía algún nombre. Ella se quedó congelada por un segundo, y luego gritó, Gaia. Ese era el nombre que siempre había querido darle algún día. Y justo en ese instante, todo cambió. En cuanto Rimuru llamó a Gaia por su nombre, la pseudoalma reaccionó desde lo más profundo de aquel vacío. El corazón del dragón seguía latiendo. Todavía existía una posibilidad real de salvarlo. Rimuru terminó el núcleo del avatar a toda velocidad. El trabajo estaba hecho. Ahora solo quedaba esperar a que Gaia recuperara fuerzas y renaciera dentro de un nuevo cuerpo vivo. Después le entregó el núcleo a Milim. Ella prácticamente brillaba de felicidad. Las lágrimas no dejaban de caer mientras le agradecía una y otra vez. Rimuru le había devuelto la esperanza. Él, en cambio, solamente soltó un largo suspiro de agotamiento. Un solo error, un paso en falso, y todo habría terminado en una catástrofe. Finalmente apareció el palacio a la distancia. Sus amigos, las miradas preocupadas, el miedo por ellos, todo eso ya había quedado atrás. Todo había terminado. Y en la mente de Rimuru solo existía un pensamiento. Llegar a casa, meterse en una bañera caliente y abrir una cerveza helada. Mientras tanto, Yuki había conseguido el poder de Maribel. Estaba frente a Cagalli con una sonrisa arrogante en el rostro, mientras ella lo regañaba por haber actuado con demasiado secreto. Yuki simplemente se rió. Precisamente gracias a esa discreción había logrado engañar por completo a Maribel. Pero Cagalli no estaba para bromas. Mientras Yuki peleaba contra Rimuru, ella tuvo que esforzarse al límite para distraer al equipo de expedición. Cualquier movimiento extraño, cualquier pequeño error, y Rimuru habría notado que algo andaba mal. Para ella, aquello había sido una verdadera prueba de resistencia. A Yuki no parecía importarle en absoluto. Incluso si todos descubrían que podía cancelar habilidades ajenas, no existía manera de contrarrestarlo. Ese era uno de sus ases bajo la manga, y ni siquiera era el último. Simplemente se encogió de hombros y dijo que confiaba en Cagalli, y que como todo había salido bien, ya era hora de dejar el tema atrás. Entonces Cagalli fue directo al asunto importante, la absorción de las habilidades de Maribel. Yuki confirmó que aquello siempre había formado parte de su plan. Las habilidades únicas relacionadas con los pecados eran consideradas las más poderosas de todas, y Codicia encajaba perfectamente con sus ambiciones desmedidas. Cagalli lo llamó loco. Robarle la habilidad a otra persona era casi imposible. Pero Yuki solo volvió a encogerse de hombros. Codicia lo había elegido a él. Aunque ni siquiera eso había sido suficiente para derrotar a Rimuru, ahora ya no importaba. Ahora Yuki estaba limpio. Todos los pecados y crímenes podían ser cargados sobre la ya fallecida Maribel. Ante los ojos del mundo, él era completamente inocente. Sí, tendría que mantenerse tranquilo por un tiempo, pero ahora tenía nuevas oportunidades frente a él. Cagalli estuvo de acuerdo. Ya no había necesidad de apresurarse. Su única queja seguía siendo la destrucción de la cripta. Pero Yuki lo había preparado todo de antemano. Le contó a Rimuru una historia donde Maribel, acorralada, había activado el reactor y se había quitado la vida. La explosión que destruyó la parte más profunda del laberinto solo había servido para ocultar las pruebas. Yuki incluso preparó una bomba mágica y esparció restos del reactor real para que todo pareciera auténtico. Estaba dispuesto a sostener esa mentira hasta el final. Cagalli murmuró con molestia. Aquella ciudad era como un segundo hogar para ella, y quería devolverle el antiguo esplendor que había perdido. Pero Yuki le recordó que, de cualquier forma, ella pensaba abandonarla tarde o temprano. Aunque lo más importante era otra cosa. No solo habían conseguido limpiar sus nombres.
Yuki había notado un detalle clave: las sombras sangrientas de Maribel utilizaban magia sagrada. Y eso revelaba algo enorme. El consejo tenía una conexión directa con la Iglesia Sagrada Occidental. Por eso las identidades de los 5 ancianos estaban tan bien ocultas. Después de la guerra de Farmus, la influencia del consejo había empezado a derrumbarse rápidamente, y Yuki veía en eso una nueva oportunidad para sus propios planes. Entonces llegó a una conclusión que lo cambiaba todo. El abuelo de Maribel, Grenville Watso, era en realidad parte de los 7 días del clero. Cagalli, que tenía una mente igual de aguda, aceptó la idea de inmediato. Aquello explicaba demasiadas cosas. Pero Yuki todavía no había terminado. Una sonrisa oscura apareció en su rostro cuando descubrió otro detalle aún más importante. Maribel había actuado de una manera demasiado arriesgada, casi suicida. Si hubiera matado a Rimuru, Veldora podría haber perdido el control y destruirlo todo. Y manipular al dragón del caos casi había llevado a Milim al borde de la locura. Incluso Cagalli había estado temblando de miedo pensando que los señores demonio descubrirían su presencia. Entonces Yuki lanzó una pregunta lógica. ¿En qué estaba pensando Maribel? Ella debía tener alguna medida capaz de enfrentar seres del nivel de un dragón verdadero. Cagalli sugirió que quizá Maribel simplemente se sentía segura, o que estaba dispuesta a sacrificarlo todo con tal de eliminar a Rimuru. Pero Yuki negó con la cabeza. Él jamás tomaría un riesgo así sin conocer exactamente el nivel de pérdidas posibles. Y entonces encontró la respuesta. Le recordó a Cagalli la pelea de la plaza en el santuario. El señor demonio Valentine había muerto, pero dentro del octagrama todavía existía alguien usando ese nombre. Eso solo podía significar una cosa. El verdadero señor demonio era muchísimo más poderoso que el falso. Cagalli admitió que incluso en su mejor momento difícilmente podría compararse con aquel Valentine. Finalmente, todas las piezas encajaron. El Centro del Luminismo no era solo una organización religiosa. Era una auténtica fortaleza de un señor demonio. Valentine y la diosa Luminus eran la misma persona. Granville y Maribel sabían perfectamente eso. Por esa razón estaban convencidos de que Luminus protegería a las naciones occidentales incluso si Veldora o Milim perdían el control. Con toda esa información, tuvieron que replantear su estrategia sobre la marcha. Yuki decidió trasladar temporalmente su base hacia el este. Cagalli soltó una sonrisa burlona y dijo que el periodo de calma de Yuki seguramente terminaría siendo bastante caótico. Yuki confirmó sus ambiciones sin dudarlo: voy a convertirme en el rey de este mundo. Y no tenía intención alguna de retroceder. Ambos intercambiaron una sonrisa. Joss Magen planeando conquistar el mundo como si estuvieran jugando un juego divertido. Sus metas podían sonar infantiles, pero sus intenciones eran completamente serias. De verdad pensaban dominar el mundo. Y según ellos, Clayman estaría fascinado con todo aquello. Yuki y Cagalli sellaron un pacto silencioso: seguir juntos hasta el final, hasta que el mundo entero estuviera a sus pies. El dragón del caos había sido derrotado. El amigo de Milim estaba a salvo. Pero cuando Rimuru regresó al suelo, se encontró con una escena impactante. Los niveles inferiores de las ruinas se habían convertido en montañas de escombros. Según la historia de Yuki, Maribel, acorralada, se había hecho explotar intentando llevarse a todos con ella. Aquella rabia daba miedo, pero no había tiempo para detenerse a pensar demasiado. Después de hablarlo con Cagalli, surgió rápidamente un nuevo plan. Reconstruirían las ruinas y las convertirían en un museo. En el futuro también habría una estación de tren mágico y un enorme centro turístico. Aunque eso todavía estaba muy lejos. Mientras no existiera paz con el Imperio Oriental, esas tierras seguirían siendo una zona de guerra. Mientras tanto, dentro del Consejo las cosas empezaban a mejorar. Varios consejeros corruptos fueron expulsados de sus cargos, y el Consejo comenzó a buscar una nueva fuerza que los respaldara. Esa fuerza terminó siendo Tempest. Yuki y la Gremio Libre apoyaron públicamente a Rimuru a cambio de ayuda financiera. Incluso Hinata colaboró para estabilizar la región. La influencia de Tempest alcanzó niveles jamás vistos.
Rimuru estaba sinceramente feliz de que todas las sospechas sobre Yuki hubieran desaparecido. Hasta que la voz de Rafael destruyó por completo esa tranquilidad. El veredicto fue brutal. Yuki Kagurasaka actuaba por voluntad propia. No existía ningún control mental. Rimuru se quedó paralizado. Entonces preguntó por qué Rafael no había dicho eso antes. La respuesta fue simple y dolorosa. Las motivaciones de Yuki eran demasiado simples para ser consideradas una amenaza seria. Además, Rafael había notado la indecisión de su amo. Rimuru dudaba. No quería matar a Maribel. Así que Rafael simplemente dejó que todo siguiera su curso. Y tal como había predicho la habilidad, Yuki terminó eliminando personalmente a Maribel y destruyendo todas las pruebas. Aquella revelación hizo que Rimuru se sintiera completamente impotente. Comprendió que su excesiva compasión obligaba a Rafael a cargar con demasiadas responsabilidades. Por eso le exigió que, de ahora en adelante, siempre le dijera toda la verdad, sin importar qué tan amarga fuera. Él debía tomar sus propias decisiones. De lo contrario, jamás se convertiría en un verdadero líder. Entonces Rimuru hizo una promesa. Sin importar qué clase de intrigas preparara Yuki, él aplastaría todas sus ambiciones. Ya no volvería a dudar. Y justo en ese momento, le pareció que Rafael sonrió ligeramente en respuesta. El camino frente a él finalmente estaba claro. Con aliados así, y con el apoyo de Rafael, no volvería a cometer errores. Muchas gracias por quedarse hasta este momento. De verdad me alegra mucho que estén aquí viendo el video hasta el final. Si les gustó el episodio, me haría mucha ilusión leer sus comentarios. ¿Qué parte les sorprendió más? ¿Qué fue lo que más les gustó o simplemente su opinión sobre la historia? Anmac también ayuda bastante a que el video siga llegando a más personas que disfruten este tipo de contenido, y me motiva a traerles los siguientes capítulos más rápido. Gracias por todo el apoyo y nos vemos en la siguiente parte.